Vamos a ver cuáles son las principales fuentes de ese maravilloso libro que te estoy continuamente animando a que leas, Los Hechos de los Apóstoles. En Granada existe una academia muy famosa por parte de los estudiantes, está cerca de la Facultad de Ciencias, y a mí siempre me ha causado admiración el nombre, Academia Dos Motivos. No sé cuáles son esos dos motivos de la academia, que es muy famosa entre los estudiantes universitarios, entre los opositores. Pero yo sí te voy a decir cuáles son los dos motivos, o dos de los motivos, por los que doy estas explicaciones. El primero me lo da Benedicto XVI, pero mucho antes de ser papa, mucho antes de ser cardenal, de ser obispo, cuando era sacerdote, en el año 1954, yo no había hecho ni la primera comunión, que nos dice que el mundo llegaría a ser infinitamente pobre si las personas que hablamos de esa verdad que es incómoda, que nos llama la atención, no la proclamáramos. Entonces, yo no quiero contribuir a esa pobreza del mundo y por eso proclamo la verdad. Y el otro viene de muchísimo antes, de Hipólito, un teólogo romano del siglo III, que nos dice que el nacimiento de Cristo no ha terminado, porque continúa Cristo naciendo, y continúa naciendo pues cuando la Iglesia da a luz con esa instrucción, con esa doctrina a todos los pueblos. Esos son los dos motivos. Bueno, ¿y cuáles son las fuentes? Como te prometí al principio, las fuentes principales. Las fuentes son algunos documentos de la antigüedad que utiliza San Lucas, el autor, como bien sabe, de los Hechos de los Apóstoles, algunos documentos, pero sobre todo tradiciones orales y el contacto directo con testigos muy importantes de lo que narra San Lucas. Ese contacto directo que se nota con San Pedro, con San Pablo, con el apóstol Santiago, con el diácono Felipe, es importantísimo, y cómo describe perfectamente la geografía de Jerusalén, de Cesarea, de Roma, y cómo, digamos, esa comprobación que podemos hacer actualmente, que se ha hecho, de esa geografía de Chipre, va narrando los viajes de San Pablo de una manera prodigiosa, de Corinto, de Malta, de Éfeso, de tantos lugares, y los nombres de las autoridades romanas. Y hay un erudito alemán, Nosgen, que estudia el lenguaje de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles y también el lenguaje de las cartas de San Pedro y San Pablo. Y cuando Lucas recoge esos discursos de San Pedro y San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, es un lenguaje y unas expresiones parecidísimas. Por lo tanto, hay una unión de esas personas y esa manera de hablar y de expresarse. Es interesantísimo. Luego, además, existe un famosísimo historiador judío, Flavio Josefo, que tiene ese famosísimo documento, Antigüedades Judías. Flavio Josefo escribe Antigüedades Judías 20 años después que San Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, tanto la cronología de Herodes Agripa primero como su muerte, los nombres de los funcionarios reales, los títulos, los prefectos Félix y Festo, las rebeliones de los judíos, todo coincide entre este historiador judío de 20 años después de los Hechos de los Apóstoles con los propios Hechos de los Apóstoles. Es una maravilla cómo coinciden ambas cosas. Nos da una gran alegría. Nosotros no creemos, digamos, por la comprobación científica de Flavio Josefo. Fe y razón la utilizamos y nos da mucha alegría ver la comprobación, que cada día es mayor, gracias a la arqueología y los estudios, de esa veracidad de ese libro maravilloso que, te vuelvo a insistir, tienes que leer una y otra vez y meditar. Es un auténtico tesoro.